Can Yaman. Madre mía, lo que ha soltado este hombre. Y todo tiene que ver con Demet Özdemir, sí, la que fue su pareja, la que todos pensábamos que iba a ser la definitiva. Pero agárrense porque el salseo acaba de explotar. Seamos sinceros, ¿quién no ha estado pendiente de ellos? Desde que se conocieron en Erkencikus, los hemos seguido hasta la sopa. Y ahora, ¡pum! Can Yaman, en una entrevista, ha soltado una bomba. Y no es una bomba de amor, ¿es una bomba de violencia? Lo que él ha dicho es que sí, hubo un momento en el que las cosas se pusieron feas con Demet. Y cuando digo feas, no me refiero a una discusión tonta de pareja. Él, según cuenta, sintió que Demet le pegó. Sí, le pegó. No ha entrado en detalles de qué tipo de agresión fue, ni si fue un golpe fuerte, un empujón, lo que fuera, pero la palabra pegar está ahí. Imagínense el shock. Yo, para ser honesta, me quedé flipando cuando leí esto. ¿Por qué se acuerdan de ellos? Parecían la pareja perfecta, los enamorados del año. Él, el galán turco que conquista el mundo, ella, la protagonista que roba corazones. Y de repente esto. Muchos dicen que esto puede ser una estrategia para dar que hablar, para volver a estar en boca de todos. Y sí, no lo descarto. Can Yaman a veces se pone un poco intenso con las cosas que dice, ¿verdad? Quizás quiere crear un poco de drama para que la gente hable. Pero ojo. Si él lo dice, algo tuvo que pasar. No creo que se invente algo así de la nada. Lo que yo creo que está pasando es que la presión de ser una pareja tan mediática, de estar siempre bajo el foco, de que cada movimiento sea analizado, desgasta mucho. Y a veces en esas situaciones, las emociones explotan. Quizás fue un momento de rabia, de frustración y Demet reaccionó de una manera física. ¿Quién sabe? Pensemos en la relación que tenían. Dicen que se querían muchísimo, que planeaban un futuro juntos. Y luego, de repente, adiós muy buenas. Sin explicaciones claras, solo rumores y distancias. ¿Podría ser que este incidente fuera la gota que colmó el vaso? ¿La chispa que hizo que todo se rompiera definitivamente? Es complicado juzgar sin estar ahí, ¿no? Pero que Can Yaman confiese algo así, abre una puerta a muchas preguntas. ¿Demet Özdemir es una mujer violenta? ¿O fue un momento de desesperación ante algo que Can hizo o dijo? La verdad es que la historia tiene muchas capas y no la sabemos entera. Lo que sí sé es que esta noticia ha puesto a todos a especular. Las redes sociales están que arden. Unos defienden a Can, otros a Demet. Algunos dicen que Can está mintiendo para victimizarse, otros que Demet se dejó llevar por la ira. Es el típico salseo turco que nos encanta, pero esta vez con un tono un poco más serio. Yo particularmente me quedo con la duda. No me creo que Can Yaman se invente algo así de la nada, pero tampoco me creo que Demet sea una persona violenta sin motivo. Probablemente hubo un conflicto, una discusión muy fuerte, y uno de los dos reaccionó de una forma que luego lamentó. La verdad es que es una pena ver cómo una relación que parecía tan bonita termina con este tipo de confesiones. Te hace pensar en la fragilidad de las relaciones, sobre todo cuando están expuestas al público. Pero bueno, la pregunta del millón es ¿qué pasará ahora? ¿Esto afectará a la carrera de Demet? ¿Can Yaman se está labrando una imagen de víctima o de hombre conflictivo? Yo, para terminar, solo puedo decir que me da mucha curiosidad saber qué piensa ella de todo esto. ¿Hablará Demet Özdemir algún día de este supuesto incidente? ¿O se quedará todo en la palabra de Can Yaman?